Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar reunidos, porque podemos estar, Señor, hoy celebrando, cantando. Gracias por los hermanos que están, por los que habrán de llegar, por los que por alguna causa no están aquí congregados todavía. Te ruego que los traigas con bien, que podamos regocijarnos, que el día de hoy podamos aprender acerca de la verdad de tu palabra. Queremos, Dios, ser nutridos con tu mensaje, con tu palabra, ser desafiados, vivificados. Si alguien viene enfermo, si alguien viene cansado, si alguien viene con alguna necesidad, si alguien viene enfrentando algún tipo de crisis, te ruego, Dios, que tú hables, que tú toques cada corazón, cada vida, y que salgamos el día de hoy bendecidos, en victoria, vivificados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Hoy los niños también se quedan con nosotros en esta reunión. Para que podamos identificar los objetos, las plantas, los animales, las cosas, ¿verdad? En general, a las personas, lo que a menudo hacemos es poder visualizar las características que tienen. El poder, ¿verdad?, hacer una distinción entre una cosa y otra nos ayuda a darle un lugar y una funcionalidad. La Biblia habla acerca de que Dios es una persona y que tiene atributos. Y cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las cualidades, al carácter o a las características que Él posee. Y cuando aprendemos acerca de los atributos de Dios, esto nos va a ayudar indudablemente, primero para conocer quién es Dios, segundo para aprender a confiar en Dios, y tercero para que podamos siempre, ¿verdad?, vivir tomados de la mano de Dios. Lamentablemente hay quienes aún, ¿verdad?, teniendo fe en Dios, no le han llegado a conocer como Él quiere que le conozcan. Y podemos hacer dos preguntas, aunque en cierto modo la apologética nos da una mejor respuesta a esta interrogante. ¿En realidad existe Dios? Y deberíamos nosotros, ¿verdad?, pensar que si Dios existe en realidad, debemos confiar o podemos confiar en ese Dios que existe. Y la Biblia nos da evidencias acerca de la existencia de Dios. Creemos en Dios, creemos en un Dios creador, creemos que Dios es una persona que escucha, que nos ha formado. La Biblia da testimonio de que a imagen y semejanza fue formado el hombre, y cuando hablo del hombre, también estamos incluyendo a la mujer, es decir, a los seres humanos Dios los formó. Dios formó todas las cosas que existen, y este es precisamente el primer atributo de Dios, que Dios es un ser creador. Dios ha creado todas las cosas que existen en el principio, y cuando hacemos referencias al principio, deberíamos también hacernos una pregunta: ¿a qué principio se refiere? Porque el Evangelio de Juan también habla acerca de que en el principio era el Verbo, y Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice que cuando el tiempo llegó, cuando el tiempo de Dios se estableció, entonces vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para traer redención, salvación a la vida de todos los que estaban en pecado. Y la Biblia también habla a través de Pablo en la carta a los Romanos que todos hemos pecado, que todos hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero que a través de un sacrificio perfecto, el de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todos también hemos recibido la redención de esos pecados, hemos recibido la salvación. Así que a la luz, ¿verdad?, de lo que estuvimos estudiando a lo largo de la semana, quiero hablar de estos seis atributos de Dios. Y cuando conocemos de estos 6 atributos de Dios, que no son todos, pero que a lo largo, ¿verdad?, de esta escuela bíblica de vacaciones los estudiamos con los niños, nos ayudará también a entender mejor quién es Dios.
Y hemos dicho que Dios es creador, pero Dios también es eterno. La eternidad de Dios se refiere a que Él no tiene un principio y no tiene un fin. La Biblia da testimonio a través de Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 4:8 que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Dios vive en verdad en la eternidad. Esto es que Él no está limitado en tiempo. Si usted tiene una semana, tiene un horario, si tenemos ¿verdad? En nuestro lenguaje, años. Esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender un poco mejor quién es Dios. Sin embargo, Dios no está limitado al tiempo. Dios vive en la eternidad. Esto es que no hay un límite de tiempo para Él. El Salmo 92 también da testimonio acerca de esta eternidad. Y yo quiero que usted vaya ahí a la Biblia, al Salmo 92, y que podamos, ¿verdad?, atender a la lectura de este salmo que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que Él es creador de todas las cosas, pero Él no necesitó que nadie más pudiera formarlo, que lo pudiera crear. Esto es que Dios tiene el poder, tiene la capacidad de formar, ¿verdad?, algo de donde no hay nada. Dios, si bien es cierto, diseñó todas las cosas de una manera perfecta e increíble, Él mismo, ¿verdad?, ya existía desde antes de la formación del mundo, antes de que nacieran las montañas y todo lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Dios ya existía. Por eso Él es Dios, y este es uno de los atributos comunicables de Dios. Lo que estuvimos estudiando al inicio de la semana fue acerca de los atributos comunicables de Dios, incomunicables de Dios. Es decir, que este atributo solamente le pertenece a Dios. Ningún ser humano, nadie en verdad en la historia de la humanidad ha podido, ¿verdad?, tener eternidad. Solamente Dios puede tener esta eternidad y tiene este poder para crear todas las cosas. Además de eso, también la Biblia habla de otro atributo, y es de la omnipotencia de Dios. Vaya ahí al libro profético de Ezequiel, capítulo 12, versículo número 28, y vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia. Dice Ezequiel capítulo 12, verso 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Esto es que Dios habla, y a través de lo que Él habla, de lo que Él declara, de lo que Él afirma, todas las cosas son hechas. A través de su palabra el mundo fue hecho. A través de esa acción que Dios, ¿verdad?, determinó. Cuando Él habló, cuando Dios dijo, las cosas fueron hechas. Cuando Dios habla algo, cuando Dios manda su palabra hacia su pueblo, entonces Dios impacta en el corazón, ¿verdad?, de las personas, en la vida de los seres humanos, en la vida de la creación misma. Dios es omnipotente, y la omnipotencia de Dios se refiere a que Dios tiene, ¿verdad?, todo poder. Dios es todopoderoso. Omni tiene que ver con todo, y potente es poder. Así que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. El Evangelio de Lucas 1:37 dice: para Dios no hay nada imposible. Y un texto que aprendíamos también en la semana, de Mateo 19:26, afirma que para los hombres hay cosas que son imposibles, mas para Dios todo es posible. Es decir, que en el contexto de este capítulo 19, algunos se sorprendían acerca de cómo podrían ellos alcanzar la salvación. Dios vino a través de Jesús, se reveló al mundo, y lo que Jesús nos enseñó fue la palabra de Dios. Y para los discípulos parecía que era, ¿verdad?, una enseñanza de una estatura moral muy elevada, muy alta. Por eso ellos preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá recibir y alcanzar esa salvación? Y lo que Jesús afirma es en cuanto a que para los hombres esto es imposible. Los hombres por sí mismos no se pueden salvar. Ninguno de nosotros ha alcanzado salvación por sus propios méritos. Por gracia sois salvos
dice Pablo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Así que Dios tiene el poder para salvarnos. Si hoy estamos aquí y podemos cantarle, nos podemos reunir como hermanos en la fe, tenemos la certeza en nuestro corazón de que hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, de que solamente Dios nos puede dar salvación. ¿Y de qué nos está salvando? Nos está salvando de una condenación eterna, nos está salvando de la ira venidera de Dios, nos está salvando de la condición del pecado, nos está salvando de las situaciones, ¿verdad?, que el pecado originó. Y la Biblia nos da promesas de que en Dios tenemos refugio, tenemos esperanza, de que en Dios y solamente en Dios podemos alcanzar salvación. Esto es que en Cristo es que recibimos la salvación y la vida eterna. Y solo es a través de ese poder que Dios manifiesta. Dios es omnipotente y podemos entonces acercarnos confiadamente a Él. Y no solo es la salvación, sino que Dios también manifiesta prodigios, señales, milagros, sanidades, y hemos experimentado alguna sanidad quizá en algún momento de nuestra vida. Hemos visto el poder de Dios operando en el cuerpo de alguien que está enfermo y cómo Dios a través de ese poder le ha levantado. Hemos visto también las grandes manifestaciones de Dios, los grandes milagros, y en el pasado Dios, cuando trajo a libertad al pueblo de Israel, mandó una serie de plagas al pueblo de Egipto, y vimos a lo largo también de esta semana cómo Dios, ¿verdad?, manifestó ese poder. Y es una enseñanza, ¿verdad?, que hemos recibido tal vez a lo largo de muchos años. La manera en cómo Dios manifestó su poder a través de la vida de Moisés. El mar se abrió, el pueblo pasó en seco y Dios mostró muchas señales y muchas maravillas a lo largo de su ministerio. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los enfermos sanaron, los que necesitaban salvación fueron libertados del poder del pecado. Vimos, ¿verdad?, a través de las escrituras, la manifestación del poder milagroso del Señor. Pero en nuestros días también el poder de Dios sigue operando. Dios no cambia. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y nuestra vida confía en el Señor y en el poder de sus obras. Un atributo más que es de los atributos incomunicables de Dios, es decir, atributos exclusivos de Dios, es la omnipresencia de Dios. El Salmo 139, versículo 7, y vaya ahí por favor conmigo, dice lo siguiente, Salmo 139. Y vamos a ver lo que este salmo testifica acerca de la omnipresencia de Dios. 139, versículo 7 al versículo 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, y tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, que no podemos escondernos de Dios en ningún lado. Dios está presente en todo lugar. La omnipresencia de Dios tiene que ver con la promesa también de la compañía de Dios para los creyentes. Dios nos acompañaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dios estaría presente con cada uno de sus hijos. Y esa promesa la hemos visto efectiva en nuestra propia vida. La omnipresencia de Dios es algo que nosotros, ¿verdad?, debemos considerar. En el caso del panteísmo, ellos consideran que Dios está en la naturaleza, que Dios está en cada objeto material y que entonces esos objetos materiales y la naturaleza misma deberían de recibir adoración o alabanza. Sin embargo, si bien es cierto que Dios es el creador de todas estas cosas, hay una gran diferencia al hablar acerca de que Dios está presente en ese lugar. Y esto tiene que ver al hecho de que Dios no está limitado ni en tiempo, como lo he dicho ya, pero tampoco en espacio. Es decir, que Dios es más grande que este universo. El universo mismo no puede contener a Dios. No hay espacio físico que pueda contener la maravillosa presencia de nuestro Dios. Dios, ¿verdad?, está por encima del espacio físico. Esto es que Dios
Dios está rodeando la tierra, que Dios está presente en cada detalle, en cada lugar. Es por esa, ¿verdad?, naturaleza del carácter de Dios que Él puede estar aquí con nosotros en esta reunión, mientras en muchos lugares, en muchas iglesias le alaban, le cantan, le glorifican, le adoran, y Él está presente allí, mientras Dios está presente en la cama de un hospital, cuando alguien se debate entre la vida y la muerte, mientras alguien está en prisión clamando el nombre de Dios, mientras alguien está de viaje y está pidiendo que Dios le acompañe. Dios está ahí, porque nada ni nadie puede detener la presencia de Dios. Dios está por encima de cualquier espacio físico, no tiene límites ni hay comparación en Él, y es el único que debe ser glorificado y exaltado. Es el único que debe llevarse la gloria, la honra y la alabanza, a diferencia de lo que el panteísmo enseña, creyendo que los objetos materiales o que las cosas materiales son Dios en sí mismo. Hay una diferencia, porque Dios está presente de manera activa, Dios se manifiesta, Dios está ahí, Dios se mueve, y es el único al que le debemos de dar toda la gloria, la honra y la alabanza. No es el objeto en sí mismo, sino la persona de Dios, porque el objeto es la creación de Dios, pero es Dios quien ha hecho todas las cosas que existen. La Biblia también señala respecto a esto. Vaya al primer libro de Reyes, por favor, capítulo número 8, y vamos a leer un pasaje en el versículo 27. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Dios es omnipresente, Dios está aquí contigo, Dios está a un lado de ti, Dios te acompaña, Dios te guía. Y dice, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, escribe el autor acerca del templo que había sido construido para Dios, pero incluso esta misma casa no puede contener la misma presencia del Señor, ni los cielos mismos pueden contener la grandeza que Dios, ¿verdad?, representa, y la grandeza de Dios no puede estar sujeta a espacio alguno. No hay espacios creados, ¿verdad?, en el universo, ni en el mismo lugar donde Dios habita. Dios habita en el tercer cielo, pero en ese espacio es la misma cobertura de Dios. Dios está por encima incluso de ese tercer cielo, porque la presencia del Señor, queridos hermanos, está con nosotros en todo momento. Está de día, está de noche, de madrugada, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en el negocio. La presencia de Dios nos acompaña, y esa ha sido la promesa de Él. Por eso debemos de sentir regocijo en nuestra vida, porque no vamos caminando solos. Sabemos que la fiel compañía del Señor nos está llevando hacia el propósito que Él ya estableció para nosotros. En medio de las adversidades o de las peores crisis de nuestra vida, la presencia de Dios está ahí. A veces, tal vez alguien puede decir, no siento la presencia de Dios. La presencia de Dios parece que está muy lejana de mí, pero Dios ha prometido acompañarte, ha prometido estar ahí, y es fiel el que habla, es fiel el que ha dicho. Dios no miente, Dios no es hombre para decir y no cumplir. Las promesas de Dios son fieles, y debemos nosotros tener esa confianza en nuestro corazón. Y no se trata a veces de que si lo siento o no lo siento. Dios ha dicho que estaría contigo, y Él estará ahí y te habrá de acompañar siempre. Dios es omnipresente y está aquí con nosotros. Nos está abrazando, nos está bendiciendo, nos está llenando. Y luego la Biblia habla también de un cuarto atributo. Dice la Biblia que Dios es omnisciente. Y vamos a ver ahí en Salmo 147:5, por favor. Vayamos al Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es decir, Dios es omnipotente, es grande su poder, pero también Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Dios conoce todo de mí. Dios conoce mis sentimientos, Dios conoce mi voluntad, Dios conoce cada detalle de mi vida. Dios conoce lo que queremos hacer,
Y Dios conoce lo que no queremos hacer. En el relato de Jonás, en estos 4 capítulos del libro, encontramos la instrucción de Dios a la vida de su siervo para que fuese a llevar un mensaje. Sin embargo, Jonás decidió tomar una ruta diferente. La instrucción de Dios fue que él se dirigiera a Nínive, pero él decidió ir a Tarsis. Y la Biblia menciona entonces que Dios preparó una gran tempestad. Y luego Dios preparó un gran pez. Y Dios también preparó una calabacera. Entonces vemos la forma en cómo Dios preparó para que el corazón del hombre, ¿verdad?, que estaba yendo en una dirección contraria, fuera tratado por Dios. A pesar de que Dios conocía el corazón de Jonás, a pesar de que Dios sabía acerca de los sentimientos que estaban en el corazón de Jonás, a pesar de que Dios conocía la voluntad de Jonás, Dios trazó un plan, un propósito en la vida de este siervo. De la misma manera, así como Dios mira el corazón, ¿verdad?, de sus siervos en el pasado, en el presente Dios sigue mirando la vida de sus hijos. Dios conoce el carácter de los suyos, conoce la voluntad imperiosa muchas veces que hay en nuestro corazón. Dios conoce los pensamientos, las clases de ideas que tenemos. Dios conoce, ¿verdad?, esas batallas internas de nuestras ideas. Dios nos conoce perfectamente, pero a pesar de que Dios tiene un profundo y claro conocimiento de nuestra vida, es el mismo Dios el que nos llama, es Él el que dice que nos ama y nos muestra su amor cada día. A pesar de que Dios nos conoce, ¿verdad?, en cada detalle de nuestra vida, Dios sigue, hermanos, haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. El Espíritu Santo que mora en nosotros sigue trabajando y Dios nos sigue perfeccionando cada día, porque no somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, pero corremos hacia la meta hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Queremos que Dios siga obrando en nuestra vida y nos siga moldeando. Dios que conoce cada detalle de nuestra vida, Dios que tiene un conocimiento infinito, es el mismo Dios que nos está amparando todos los días, es el mismo Dios que quiere tener un encuentro todos los días con nosotros, una comunión permanente con nosotros. Nuestro pensamiento es finito, nuestro pensamiento es limitado. Nuestras ideas pueden fracasar y nos llevan de continuo por un camino equivocado. Los pensamientos de Dios son tan elevados que Él traza un camino. Por eso el profeta Isaías afirmó que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios y que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Alabado sea el nombre de aquel que nos ha rescatado, de aquel que nos ha salvado, porque nos lleva por un camino perfecto, porque ha depositado en nuestro corazón el sentir como el hacer. Solo por la obra de Dios es que podemos ir por un camino en donde le podemos glorificar. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, incluso antes de que vengamos a su presencia y podamos expresar con nuestras palabras lo que nuestro corazón siente. Dios ya lo sabe todo, pero a Dios le agrada que podamos los hijos de Él venir ante su presencia, estar en su casa y que le podamos pedir con todo nuestro corazón, que podamos abrir nuestros labios y podamos hablar con el Creador de todas las cosas. Dios disfruta, hermanos, cuando hablamos con Él, cuando oramos, cuando le cantamos, cuando le pedimos con toda la fuerza de nuestro corazón. Hebreos 4:13, vaya ahí por favor. Y seguimos en este cuarto atributo de la omnisciencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo número 13. Y vamos a ver lo que en este apartado de la Escritura se declara, se afirma. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida, hermanos, nuestra vida misma está desnuda ante los ojos de Dios. ¿Será que alguien pueda algún día mentirle a Dios, tratar de engañar a Dios?
¿Algún niño de acá alguna vez ha dicho alguna mentira? Son honestos los niños. Por eso Jesús dijo que debemos ser como los niños. Dejarlos venir, decía Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Incluso hay dichos populares que dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y todos, ¿verdad? En algún momento hemos cerrado, hemos fallado, hermanos, ante la presencia de Dios. Mire, hay quienes en algún momento de su vida dicen, no quiero que nadie se entere y tratan de guardar, ¿verdad?, algún tipo de secreto. Pero nuestro corazón está desnudo ante la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios está esperando de usted? Que vaya ante su presencia, que se postre delante de Él. Dios está esperando que usted tenga un diálogo abierto con Él. Hay quienes piensan, hay hermanos que creen que pudieran esconderse de Dios o tratan de engañar a Dios, cuando nadie de nosotros puede engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que no podemos escondernos de Dios en ningún lugar, que aunque tengamos secretos en nuestro corazón, Dios los conoce todos y cada uno de ellos. No podemos ocultarnos ante Dios. Dios conoce las veces que fracasamos, las veces que nos equivocamos. Pero ¿sabe algo? A pesar de esos errores, a pesar de que Dios sabe todas esas cosas, Dios sigue siendo el mismo. Su amor, su cuidado por nosotros no cambia. Hermano, aunque Dios nos conoce, aunque Dios sabe que a veces queremos guardar secretos, que Dios no se entere, que los hermanos no se enteren, que nadie se entere, y los queremos, ¿verdad?, guardar y echarle ahí llave y candado. Dios lo sabe todo. Y está esperando de ti que vayas puntualmente y que hables con Él y te rindas ante Él y que le digas cómo te sientes, cómo estás, qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. Dios es un Dios omnisciente. Y hay quienes también en ese mismo tenor piensan que porque Dios ya lo sabe todo, no hay necesidad de expresar nuestras necesidades. Cuando a Dios le agrada que sus hijos vengan y le pidan. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo viene, aun cuando estos ya sean adultos, y tú tienes la capacidad de ayudarlos, de darles algo? Sobre todo cuando son pequeños y tú les provees desde algo tan sencillo, tan simple, hasta algo quizá tan complejo. Y tú les das y los apoyas y suples esa necesidad. Hay una satisfacción interna. En la vida de los que suplen necesidad, en este caso el padre, la madre, hay una gran satisfacción. ¿Te sientes bien? A Dios le agrada y Dios espera también que sus hijos vengan y que presenten sus necesidades, porque Dios es un Dios de provisión. Es un Dios que provee. Es un Dios que da y da en abundancia. Y da, hermanos, a manos llenas. Oiga, si usted lo cree, dígame. Porque Dios es un Dios, hermanos, dueño de todo lo que existe. Dueño del oro, de la plata, de todas las cosas que existen. Dios es el dueño. Así que, amados hermanos, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Y somos libros, somos cartas abiertas ante los ojos de los demás. Dios es eterno, Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Atributos incomunicables de Dios. Pero también vimos un solo atributo comunicable de Dios. Dentro de los atributos comunicables de Dios está la bondad, la justicia, la santidad. Esto significa que de la misma manera en como Dios puede mostrar justicia, bondad, santidad, amor, nosotros también podemos hacerlo. Pero los otros atributos, estos 5 que ya he mencionado, solamente Dios puede tenerlos. Son exclusivos, no hay más. Solo Dios, en su infinito poder, en su infinita gracia,
puede disfrutar de estos atributos? Vamos a ver unos pasajes. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, verso 8. Vaya ahí conmigo. Y estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:19 afirma: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La primera afirmación es que Dios es amor. Dios no solamente tiene amor para darle a alguien, es la fuente de todo amor y es un amor incomparable. Es un amor que todos los hombres necesitamos. Y la razón por la cual podemos amar es precisamente porque hemos recibido el amor de Dios. Somos receptores de ese amor. El primer dador es Dios. Y Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además de eso, su amor hacia nosotros está plasmado en el Evangelio de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es, que si podemos disfrutar del amor de Dios, que si somos capaces, ¿verdad?, de recibir ese amor, seremos capaces también de mostrar amor hacia Dios, hacia nosotros mismos, pero también hacia el prójimo. Y en donde el enemigo está incluido. La Biblia dice: ama a tu enemigo, ama a tus enemigos, bendícelos. Cuando hablo de enemigo, no estoy hablando de Satanás, no. Estoy hablando de un prójimo, de un ser humano, de una persona que quizá te ha lastimado, te ha hecho daño, ha causado algún problema, ha hecho algo, ¿verdad?, que ha causado en ti amargura, resentimiento, pena. Y Dios te manda a amarlo, a bendecirlo. Y la amabilidad, hermanos, es una característica que va a distinguir a alguien que ama. El que pueda ser amable con todos, el que puedas mostrar, ¿verdad?, ese respeto hacia las personas. La amabilidad distingue, ¿verdad?, el corazón del que ama. Pero también el que practica el perdón. El practicar el perdón hacia los que te han lastimado, te han dañado. Eso es parte también, ¿verdad?, de una característica de las personas que tienen amor en su corazón. Pero también las personas que hacen el bien. Aquellos que se disponen a ayudar a los que están pasando algún tipo de adversidad. Dios nos ama. Jesús ha venido a mostrar ese amor en la cruz del Calvario. Jesús te ama, hermano. Y tú puedes mostrar ese amor también hacia el semejante. En resumidas cuentas, lo que hemos aprendido en esta semana y lo que hemos compartido en este mensaje tiene que ver con el carácter de Dios. Esto nos ayuda a conocerlo mejor. Esto debería entonces darnos una mayor tranquilidad al saber que si alguien se siente solo, Dios está ahí presente. Dios lo está ahí cuidando, lo está acompañando. Que si alguien se siente enfermo, debe saber que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, incluida la sanidad que tú estás esperando. Debemos saber también que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. Tú puedes venir a Dios y decirle: mira, Señor, qué trato tan injusto he recibido. Dios lo sabe todo. Dios lo ha visto. Dios te ha mirado a ti, ha mirado también la manera en cómo alguien más ha actuado, cómo te ha lastimado posiblemente. Dios lo sabe todo. Dios conoce también cuando estás enojado. Dios sabe cuando estás triste. Dios conoce cuando tú estás, ¿verdad?, con una voluntad negativa y te resistes, hermano, a cumplir el propósito de Dios. Dios lo sabe. Es omnisciente, es creador, es eterno. Dios es amor también. Y quiere mostrar ese amor en tu vida. ¿Sabes algo, hermano? Estos atributos del carácter de Dios deben despertar en nosotros la conciencia de que al Dios al que adoramos
no es cualquier Dios. No es un Dios hecho de manos. No es un Dios de madera. No es un Dios hecho de yeso. No es un Dios que necesitó ser creado, ser formado por alguien, sino que es el Dios, queridos hermanos, que todo, absolutamente todo lo sabe, todo lo puede. Es el Dios que todo lo ha dado por ti y por mí. El Dios que se entregó en aquella cruz para darte vida y para que hoy disfrutes de esa vida que Él solamente puede darte. Me gustaría que por un momento cantáramos. Vamos a orar juntamente con usted. Pero también, porque posiblemente ya más tarde no va a haber tiempo, pero que vengan los niños también. Las maestras de niños con sus grupos, aunque no están todas, vamos a fusionar alguno de esos grupos. Porque uno de los grupos, ¿verdad? Sus maestras no están hoy aquí con nosotros, pero vamos a hacer una fusión. Y vengan los adultos también, vengan hermanos. Pasen todos al altar. Hoy yo quiero que podamos tener, ¿verdad?, una visión más clara del Dios al que adoramos. ¿Existe Dios? Por supuesto que sí existe. Hay evidencias en la naturaleza y en la Biblia que hablan acerca de la existencia de Dios. Nuestro interior también afirma que Dios existe. Y si Dios existe, es posible que ese Dios merezca que le adoremos, que le busquemos. Y la respuesta también es sí. Porque Él es eterno, porque Él es tu creador, porque Él creó todo lo que existe, porque Él es omnipotente. También los hermanos pasen un momento y podamos tener ese encuentro maravilloso este domingo con el Dios en el cual hemos confiado y en el cual hemos depositado nuestra vida. Venga y dígale: Señor, hoy yo vengo ante ti. Hoy he recordado, he escuchado y posiblemente he aprendido que eres un Dios omnipotente, todopoderoso, un Dios omnisciente, que todo lo sabe, un Dios omnipresente que está en todo lugar, un Dios de amor. Y hoy hemos aprendido que los primeros atributos, las primeras características de tu persona son exclusivas, son tuyas. Nadie más puede tenerlas. Por eso te adoramos, por eso te reconocemos como Dios. Nadie necesitó crearte. Tú puedes crear todas las cosas de la nada. Y cuando en Génesis se habla de la creación, significa que tú de la nada hiciste todo lo que podemos disfrutar. Vamos a cantar y después vamos a orar.